Colombia elige a su próximo presidente y se juega en la sostenibilidad democrática. Por eso, la confianza en el sistema electoral será protagonista. ¿Quién lo cuenta? Jurados de votación. ¿Qué es? La misma ciudadanía. Puede ser mi amigo, mi tío, mi primo. Entonces, ¿por qué vas a confiar de mi tío? ¿Por qué vas a confiar de mi primo? El llamado es a respetar los resultados de las elecciones. Lo más clave es el mensaje alrededor del reconocimiento de los resultados, ¿no? Está en la competencia de la organización electoral. Y si es una organización electoral que ha trabajado con confianza, con seriedad, con rigor, estamos llamados todos los estamentos de la sociedad, de los actores políticos, a reconocer esos resultados. La democracia es de todos. En Semana hablan los que saben. Bueno, Alejandro, comencemos hablando del papel de las redes sociales en estas elecciones. Si bien han estado presentes en diferentes procesos electorales, en este del año 2026 han tenido mayor protagonismo desde la misión de observación electoral, desde la MOE, que ha sido esa institución que ha permitido esa vigilancia. Ustedes, ¿cómo han visto que se maneje el tema de la desinformación, sobre todo? Porque si bien las redes sociales permiten esa difusión de información, de las mismas instituciones la utilizan, también se han convertido en ese canal donde fluye muchísima desinformación sobre las elecciones. ¿Ustedes qué vieron, por ejemplo, el 31 de mayo? Bien, pues este es un asunto bien interesante para plantearlo. Lo primero es que la política también es comunicación y las redes son un escenario privilegiado precisamente para comunicar ideas políticas. Desde ese punto de vista de la misión de observación electoral hacemos seguimiento a la desinformación a partir de los chequeos que hacen los medios de comunicación y de igual forma estamos haciendo un monitoreo de la conversación social a través de X, a través de Facebook. Entonces, frente a desinformación, ¿qué es lo que estamos encontrando? Que efectivamente hay un tipo de marketing político o, si se quiere, ciertas prácticas para distorsionar la realidad de lo que se está viviendo en el escenario de la contienda electoral. Entonces vemos ataques a candidatos a partir de categorías, por ejemplo, protegidas, que eso va muy ligado a lo que es un discurso de odio. Entonces, por ejemplo, por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser mujer, te indilgan, por ejemplo, cuestionamientos relacionándose con alianzas con organizaciones criminales, con ciertas prácticas, y muchas de esas narrativas carecen de veracidad. Otro ataque que nos ha preocupado mucho en términos de desinformación es lo que tiene que ver contra la autoridad electoral, en términos de legitimar el proceso democrático. Entonces, toda una narrativa de fraude. Y vemos cómo ese escenario, que es el que especialmente le hemos hecho seguimiento, viene desde prácticamente un año antes de las elecciones, desde que inició el calendario electoral, con una serie de narrativas donde se traen hechos pasados y se descontextualizan y se traen como hechos actuales e inminentes. Y también una serie de informaciones a partir de datos electorales que van en contra de la realidad. Entonces es una situación muy difícil a veces de luchar contra ello, porque hemos encontrado también dentro de la desinformación que tiene ciertas características. Por ejemplo, cuando es una autoridad la que señala precisamente esa desinformación, la gente tiende a creer. Eso es un sesgo de autoridad. Entonces también en el escenario político la desinformación tiende a ser una cosa muy viralizante, porque se aprovecha de la polarización, por ejemplo en ataque a candidaturas. Entonces la política por sí misma es polarización, pero cuando hay desinformación esto se radicaliza, o lo que son discursos tóxicos o de odios, esta vaina que puede llegar a extremos, ¿no? Que es la preocupación que tenemos precisamente frente al proceso electoral, que esto se radicalice y lleve a actos de violencia. ¿Sí? Que la gente salga a partir de una desinformación y actúe en contra del sistema electoral, por ejemplo en la narrativa de fraude, que se desconozcan los resultados electorales. Cuando, por ejemplo, se dice, oiga, el preconteo ya me están robando las elecciones, eso es desinformación. El preconteo simplemente es a título informativo. Lo que es ya la definición de las elecciones son el escrutinio propiamente dicho. Entonces, eso es como la situación de desinformación y pues la preocupación que tenemos frente a la clase de lenguaje que se está utilizando, al otro como un enemigo. Sí, es cierto, el debate democrático es una confrontación, exacto, pero ideológica, de ideas, de propuestas, pero no de enemigos al que tengo que exterminar o atacar. Entonces eso es como el panorama que estamos teniendo de manera general. Sí, Alejandro, usted mencionaba un punto muy importante que tiene que ver con ese ataque a las instituciones electorales. Y si le sumamos a esta desinformación y a estas redes sociales un componente que llega
novedoso y es el tema de la inteligencia artificial. Entonces vemos también difusión, por ejemplo, en muchas imágenes que pueden estar manipuladas y que pueden, lo que usted decía, promover esa mala información y promover violencia. Vimos entonces el 31 de mayo, usted explicaba cómo es ese proceso y entonces cómo la gente en definitiva puede informarse mejor para tener también como ese respaldo hacia las instituciones democráticas y electorales. Tú planteas algo importante que vale la pena. O sea, en la desinformación hay una serie de técnicas, ¿sí? Entonces la técnica precisamente está siendo muy fortalecida con la IA. Y hasta en términos económicos sale muy rentable. Sí, es muy fácil producir una serie de contenidos que tergiversan totalmente la realidad con un fin de atacar precisamente en esta narrativa de fraude electoral a la organización electoral y la credibilidad de las instituciones democráticas y el resultado electoral. Entonces, esa es la técnica. Lo que tú planteabas, los procedimientos. Entonces, las redes sociales es un canal de viralización y hay formas en que se comportan, que hay bots, que hay, por ejemplo, unos comportamientos que ven como si se comportaran masas, pero en realidad pueden ser pocas personas o toda una campaña, una estrategia para precisamente delegitimar a algún actor. Entonces, desde ese punto de vista. Claro, y la preocupación precisamente es que se ataque la organización electoral, por ello tan importante la pedagogía, el papel de los medios. Este escenario es muy importante precisamente para que con personas que conocen el tema, de pronto la explicación desde la institucionalidad, se dé claridad a toda la ciudadanía. Eso es como una pedagogía para que tengan certeza de cómo es que funciona verdaderamente el proceso electoral. Y un llamado que hemos hecho, que se confíe en las instituciones y de hecho lo dice el decreto de orden público para las elecciones, el que da el parte oficial de los resultados electorales es la organización electoral, no es otra autoridad. No es tampoco un medio de comunicación, no es el parte oficial de Registraduría y Consejo Nacional Electoral. Entonces, a ellos es el que hay que creerle, es ese carácter de veracidad. El papel de los medios. Mira que, por ejemplo, ahorita en esto de las redes se ve mucho ir a la persona que tiene su canal de YouTube, ¿cierto? Y entonces la persona empieza a decir una serie de cosas y a veces actúan como pseudomedios, o que tienen no consultan fuentes, sino simplemente su opinión. ¿Cuál es la importancia de pronto para combatir la desinformación? Oiga, fuentes confiables, canales reconocidos, en el ejercicio periodístico que haya pluralidad, que haya veracidad, que sea muy claro cuándo es opinión y cuándo verdaderamente es información. Eso también es muy importante. Entonces, son diferentes estrategias. Bueno, y hay una situación que nos falta todavía como desarrollar mucho en Colombia. El rol de estos medios, de estas empresas que brindan esta clase de servicios. ¿Dónde están sus políticas? De pronto la claridad, la transparencia frente a qué es pauta política, de quiénes son los que están pautando. Entonces son muchos aspectos que hay que tratar y creo que este certamen nos da para todo un debate. Pero podemos decir que esta narrativa de fraude que usted mencionaba se viene ya estructurando y edificando desde hace un año atrás. Se ha podido también desvirtuar con los hechos. Hemos tenido ya 2 elecciones este 2026, el 8 de marzo y el 31 de mayo, y nos hemos dado cuenta de ese desarrollo. Usted hablaba precisamente de esa confianza hacia la organización electoral. 2 puntos claves y principales en los que usted pueda hablar sobre esas 2 elecciones que dan esa confianza de que no hay cabida para fraude y que hay todo un sistema que también es ciudadano para que las elecciones en Colombia sean lo más transparentes. Sí, y ese punto es bien importante. Lo primero, la transparencia de la organización electoral en términos de dar acceso público a los resultados electorales, que son una serie de formularios, una serie de documentos. Esa es la base. Entonces, ese principio de transparencia nos ayuda precisamente para combatir la desinformación. Casos concretos. Congreso de la República. Oiga, los resultados de preconteo no son confiables, ¿sí? Porque hay una diferencia con los resultados de escrutinio. Miremos en qué consiste la diferencia, cuánto es el porcentaje. Dimos con los resultados 0.3%, de una diferencia que no es nada significativo, muy reducido. Entonces toda una narrativa de que había antes, de que no había que confiar en el preconteo y todo ello, se desmiente precisamente por el nivel de confianza, ¿cierto?, que tienen esos resultados, y estadísticamente no es representativo la variación. Además, la claridad, preconteo, vuelvo y lo reitero, simplemente es a título informativo.
una base de datos que se genera a partir de un sistema de formación de voz a voz para que las organizaciones políticas, son los primeros preocupados por el asunto en términos de resultados, tengan un procesamiento de datos, ¿cierto? Más o menos confiables, mire la diferencia tan corta frente a los resultados de escrutinios, y puedan hacer sus cálculos y también para objeto de reclamaciones y toda su organización ya en las sedes para producir los resultados electorales. Otra situación, Presidencia de la República primera vuelta. ¿Qué pasó? Hubo una narrativa de fraude en la que se dijo, venga, se introdujeron 8.400 cédulas, 84.000 como cédulas más en el censo electoral. Venga, se crearon 669 puestos nuevos, 1.439 mesas. Venga, descarguemos la información, miremos los resultados en la página oficial de la registraduría, el censo nunca se movió. El censo que se produjo 2 meses antes de las elecciones es el mismo con el cual tuvimos los resultados electorales. Entonces, ¿de qué obedece esa narrativa de las 84.000 cédulas nuevas? No, es que es la disposición de lunes a sábado de personas que van a votar en el exterior y se necesita toda una organización logística para precisamente tener ahí puestos de votación, tener mesas de votación, tener material electoral. Y ellos hacen una planeación y entonces esos son los datos. Entonces, confianza para la ciudadanía. Esto no es así como lo plantean, sino que es una organización logística, es parte como de la situación. Es claro, es ese voto de confianza a nuestra democracia y ese voto de confianza a instituciones que han funcionado durante muchos años. Y por eso, Andrés, también me gustaría preguntarle, ustedes que hacen ese análisis, que han estado haciendo ese seguimiento, ¿qué lectura le da a la desinformación que se ha manejado en las redes sociales frente al proceso electoral en Colombia? Pues en primer lugar, que la desinformación en este momento es posiblemente uno de los mayores riesgos, si no el mayor riesgo que tenemos en los procesos electorales. Yo creo que esto nos ha llevado a que de alguna manera podamos no dar por superado, pero sí, digamos, controlado unos riesgos que tradicionalmente ha habido en el sistema político colombiano, muchas veces alrededor de cosas que siguen latentes como los delitos electorales, la financiación irregular de campañas, etcétera, pero pareciera que ese no es en este momento el mayor elemento de preocupación. Claro, hay que seguir haciendo muchos controles alrededor de eso, pero creo que en el debate como tal, en la vida del día a día de las campañas, la desinformación ha ocupado un lugar preponderante en términos de cómo enfrentar una situación que pone en riesgo no solamente una institucionalidad que ya sabemos que es robusta, que ha generado pruebas efectivas de funcionamiento, que ha entregado resultados confiables, sino que también pone en riesgo pues algo muchísimo más difícil de aterrizar, pero que es la base de la democracia, que es la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Cuando la desinformación logra erosionar esa confianza que tiene la ciudadanía en que existen unas reglas de juego claras para todos y termina favoreciendo más una manipulación, entonces nos encontramos en un escenario de altísima tensión que puede llevar, pues por supuesto, por un lado a decisiones que puedan ser equivocadas, pero por otro lado, en un país como Colombia también hay escenarios de mucha más conflictividad, eventualmente violencia, y por eso es tan importante que se le haya dado mucha discusión al tema de desinformación, pero que sigamos haciendo todos los esfuerzos posibles para tratar de controlar. Esto pasa por tener datos muy claros, muy robustos, muy oportunos de parte de la autoridad electoral. Creo que lo hemos visto en este proceso de parte de la registraduría, actuaciones desde los organismos de control. Creo que la Procuraduría ha jugado un rol fundamental, pero también un llamado a responsabilidad de los actores políticos que están en contienda. Ellos han tenido la posibilidad de sumar testigos electorales, que creo que marca una gran diferencia en este proceso electoral frente a competencias anteriores, y de esta manera pues sumar un conjunto de elementos que ayudan de nuevo a contrarrestar ese riesgo tan grande que genera la desinformación para la democracia. Sí, usted hablaba en ese punto de esos datos importantes que entrega el sistema electoral, las instituciones, y que se han convertido como en ese contrapeso a este flujo de desinformación que termina también afectando las herramientas y los sistemas de cómo se desarrollan las elecciones. Y nos damos cuenta entonces que había desinformación sobre los formularios E14, había desinformación sobre las herramientas tecnológicas. Y en ese punto
los observadores internacionales han resaltado muchísimo el papel ciudadano y manual de nuestras elecciones. Ese componente manual que tiene, empezando por los jurados de votación, pues permite que el proceso electoral siempre se pueda ver, que es el papel que ustedes cumplen, poderlo vigilar con los testigos electorales, los observadores y también los mismos ciudadanos que hacen parte de este proceso, empezando por los jurados, que son más de 800.000 los que estarán en las elecciones de este 21 de junio. Entonces, Alejandro, ¿cómo ese papel manual de las elecciones puede de alguna manera contrarrestar también esta narrativa de fraude? ¿Cómo podemos resaltar que las elecciones son manuales y además son los mismos ciudadanos de a pie los que terminan pues llenando esos formularios y dando a conocer esos resultados? Sí, la esencia de la democracia es la confianza ciudadana. Y son los mismos ciudadanos los que realizan su proceso electoral, que eso es lo bonito del proceso electoral colombiano, es la misma ciudadanía la que la realiza, y una ciudadanía de diferentes roles. Entonces, primero el ciudadano que vota, entonces ese ciudadano que vota tiene que estar confiado de que ese voto va a ser contado en debida forma, ¿cierto? Y ojalá pues evitar lo que señalaba Andrés de que haya constreñimientos, actos de corrupción, todo eso que hay detrás. Pero en principio, voto secreto en esa urna y ese voto va a ser debidamente contado. ¿Quién lo cuenta? Jurados de votación. ¿Qué es? La misma ciudadanía. La misma ciudadanía puede ser mi amigo, mi tío, mi primo. Entonces, ¿por qué vas a desconfiar de mi tío? ¿Por qué vas a desconfiar de mi primo? ¿Sí? ¿Por qué vas a desconfiar acá de una persona que es un empleado público, que es un profesor, que es un estudiante? Porque al final esas son las fuentes, son los mismos convocados por los partidos políticos, ¿sí? Que son como los que postulan. Bueno, luego siguiente nivel de escrutinio, los jueces de la República. Los que decretan acá la sentencia, los que aplican la ley, ¿cómo iba a desconfiar de los jueces, de los registradores, de los notarios públicos, que son los que dan fe pública de todo lo que tramitamos en nuestra vida? Ellos son el siguiente nivel de escrutinio. Luego siguen los delegados del Consejo Nacional Electoral, personas que son reconocidas, que tienen un trayecto académico, que los nombra el Consejo Nacional Electoral, y luego el Consejo Nacional Electoral, que son magistrados, ciudadanos investidos de autoridad. Esa es como la cadena de valor, y lógico, ahí hay una herramienta, que esa es la que ha sido cuestionada, el software. Pero el software simplemente es una herramienta tecnológica como esa que tú tienes ahí, la que nos sirve para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Y esa da que darle la justa proporción a las cosas. Entonces simplemente sirve para ir consolidando resultados electorales. Pero, bueno, atemos esto, ¿qué es lo que se diligencia dentro del proceso? Documentos. Entonces el primer documento, ¿qué es? El voto. Y ese voto siempre va a ir uno a poder a buscar. Que hay un problema con una mesa, pues abramos la bolsa y saquemos los votos y volvamos a contar. Hay una trazabilidad física. Bueno, en un siguiente nivel, ¿qué produce la maquinita? Un formulario, se denomina E24 o un E26, que consolida los resultados electorales. Oiga, mire que ahí están diciendo en ese E24 que son 5 votos, cuando en el E14 me dice que son 3. ¿Puedo reclamar? Que también es un documento físico, la reclamación. Bueno, 5-3, no hay una justificación, volvamos a abrir la bolsa. Vuelve y se abre la bolsa. Que el E24 o el E26 en el siguiente nivel departamental. Venga, aquí eran 300 votos y me están apareciendo 350. ¿Qué pasó? Pues encontremos dónde está el error, ¿cierto? Puede ser porque contaron mal, puede ser por un error de digitación. Hay errores humanos, ¿sí? No todo es una maldad, hay errores humanos. Venga, corrijámoslo. ¿Pero qué? Está la oportunidad de corregir, de poner la reclamación. Y ese es nuestro proceso. Todo tiene una trazabilidad, todo tiene un documento. ¿Y qué es lo importante? Canalizarlo a través de esas vías legales. ¿Sí? Porque si yo dejo pasar la oportunidad, pues lógico, ya me tocó ir a la demanda. Pero si yo actúo con diligencia, como señalaba Andrés, testigos electorales, pues ahí están todas las garantías. Y los documentos están ahí, les dan un día para reclamar. Tienen toda la base de datos, el preconteo es excelente en Colombia, nivel de confianza alto, ya tienen unos resultados preliminares, con eso pueden hacer sus análisis. Tenemos la IA no solo para lo malo, IA también para lo bueno. Procesen todos formularios que están escaneados el mismo día y entonces generen ahí unos resultados y hagan sus cuentas. Mejor aún, como todo se digitaliza y queda resguardado, podrían llegar a quemar todo. ¿Qué ha pasado en ciertos municipios del país? Las elecciones más fuertes en Colombia son las locales. Y no falta el político que diga quememos todo para que vuelvan a hacer elección. ¿Qué le ha dicho el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral? Me da mucha pena, señor, ¿cierto? Los mandamos para la cárcel, primero Fiscalía, de pronto cogiendo a toda la gente que está ahí. Ahorita todo el mundo graba, muy fácil cogerlos. Y luego, venga, ¿quemaron todo? Tranquilos, aquí están los formularios que colgamos el mismo día. Ya, estos son los resultados. Bajamos eso y aquí se declara, no vamos a volver a hacer una elección. Entonces las garantías son muchas
y el nivel de vida, de hecho, creo que aquí no funciona en este país, entonces pues... Sí, Alejandro, es bastante interesante esta estructura que usted nos ha hecho de este funcionamiento, empezando desde esa persona que deposita su voto y de esos, lo que usted decía, muchas veces son los familiares, uno se reúne, que a usted le tocó ser jurado, todo. Entonces, es todo esto, los jueces, cómo va escalando y cómo se podría decir que está ese componente tecnológico, pero que finalmente no funcionaría si no hay una gestión humana, si no hay un manejo y digamos que se ha formado entonces esta idea que hay como una estructura para el fraude, porque entonces es una máquina la que termina lo que hablábamos anteriormente, sumando cédulas o la que termina manipulando esos resultados. ¿Cómo desvirtuar y desde de la MOE que ustedes han hecho esa vigilancia de que no se puede dar ese fraude estructural con la tecnología porque siempre hay esa intervención ciudadana? Sí, pues la confianza en las instituciones deviene también de mucha pedagogía y hemos hecho un esfuerzo junto con Transparencia y otras organizaciones de que precisamente la gente entienda su proceso electoral, ¿sí? Y que lo quiera. Sí, que no sea, por ejemplo, en ese ejemplo que tú ponías de jurados de votación, ay, qué pereza ser jurado de votación. No, asúmalo como con un rol, venga, qué chévere ser jurado de votación, puedo participar. De hecho, los primeros vigilantes de un proceso electoral son los mismos jurados. Y el proceso es tan garantista que son 6 jurados de diferentes vertientes que ni se conocen, ¿cierto? ¿Para qué? Ah, bueno, cada uno ejerce su control para poder precisamente llevar a cabo bien el proceso. De hecho, si hubiera un riesgo grande, es ahí, en el momento de los jurados, pero son 6. ¿Cierto? Y poner a coordinar 6 personas creo que no es tan fácil. Desde ese punto de vista yo creo que es mucha pedagogía, que entendamos nuestro proceso electoral. Creo que esa es la labor más fuerte que tenemos que hacer y que tiene que empezar no solo en un momento de coyuntura, como este que nos está pasando y alrededor de unas elecciones, no. Creo que hace muy bien, por ejemplo, todo lo que es la formación de los niños en sus escuelas. Venga, esta es la democracia, esta es la forma en que se accede al poder. El poder, por ejemplo, los gobiernos escolares, desde la misión de observación electoral, participamos, por ejemplo, en procesos de observación de cómo se eligen los personeros. Entonces, ahí es un proceso de elección, de votación, el valor del voto, y empezamos desde ahí. Y luego, pues bueno, consulten ahí la información de las cartillas. De hecho, la registraduría tiene un trabajo muy bueno. Yo admiro mucho la registraduría. Y el CICE, que es la página de capacitación electoral, tiene unos documentos interesantes. Leámoslo. Ahorita, por ejemplo, hay tanto video, este programa, o sea, que se consulte, que la gente se informe más y no acuda como lo inmediato. Creo que estamos cayendo en ese error, que todo lo queremos ya, rápido. Y cualquier persona que nos diga algo, entonces ahí sí, y nos falta mucha información, mucho crecimiento en eso, y pues ese es el proceso, yo creo que de toda nación, y estamos en ello. Sí. Y lo importante es que los momentos complejos nos permiten reflexionar y mejorar. O sea, también tienen que verse como una fortaleza y como una oportunidad para crecer, una ¿no? Oportunidad para mejorar. Sí, Alejandro mencionaba y también lo hemos venido hablando de esa importancia, de esa pedagogía, y desde Transparencia por Colombia, ¿cómo han visto precisamente esa pedagogía que se ha hecho sobre el sistema electoral que es ciudadano y que solamente tiene este componente tecnológico? ¿Cómo mejorar esa visión para que la gente entienda que no hay una estructura en pro del fraude, sino una estructura en pro de la transparencia? Sí, hablábamos hace un momento de el peso que tiene la desinformación en esta elección, y creo que una de esas narrativas muy complejas ha sido tratar de darle demasiado protagonismo a un software que, como lo decía muy bien Alejandro, simplemente es un instrumento de apoyo, ¿no? Y yo creo que algo muy interesante que ha sucedido en este proceso electoral es que hemos podido visibilizar una gran cantidad de iniciativas ciudadanas justamente alrededor de no solamente hacer un llamado a un voto informado, a una pedagogía electoral, a poder conocer el proceso, sino además a articularse y hacer llamados a la institucionalidad, cada uno dentro de sus roles, para que dentro de la responsabilidad de la competencia que les da la ley, cumpla con sus funciones y le dé garantía a las instituciones. Entonces yo sí veo en este proceso electoral, puede ser parte de la tensión que estamos viviendo, que hay una reacción muy democrática
desde la sociedad civil, desde muchos medios de comunicación, desde la academia, incluso el sector privado se ha sumado a estos llamados a la confianza en las instituciones, y eso es muy sano para la democracia en Colombia. Claro, tendremos que ver qué pasa al final con los resultados de la segunda vuelta, pero yo creo que hay un valor muy grande. Creo que el nivel de penetración, además de estos mensajes, es impresionante. Tendríamos que calcularlo para tener pues un dato más concreto, pero sí estamos pues positivamente sorprendidos en Transparencia por Colombia por el poder, digamos, de la ciudadanía de apropiarse de estas cosas. Ahora, hay que saltar de esa pedagogía justamente a poner en marcha todo este tipo de herramientas, de instrumentos. La pedagogía muestra su efectividad el día de la votación y por supuesto en los días posteriores. Creo que en este momento lo más clave es el mensaje alrededor del reconocimiento de los resultados, ¿no? Y un reconocimiento de los resultados que, como bien lo dijo Alejandro hace un momento, está en la competencia de la organización electoral. Y si es una organización electoral que ha trabajado con confianza, con seriedad, con rigor, estamos llamados todos los estamentos de la sociedad, de los actores políticos, a reconocer esos resultados, y eso es algo en lo que hemos insistido en Transparencia por Colombia, con múltiples organizaciones que decimos: nosotros como sociedad civil vamos a reconocer los resultados, sean los que sean. Hacemos un llamado a las campañas a que también lo hagan, hacemos un llamado a las instituciones a que cumplan con su rol para que esa pedagogía, apropiación, termine en un saldo democrático mucho más positivo para el país, luego de momentos de tensión. Pero eso es lo que esperamos, que esa pedagogía genere esos resultados. Sí, Andrés, es muy importante esa última parte que usted menciona de reconocer los resultados también por una sostenibilidad democrática, que es lo que le permite a Colombia precisamente exaltarse internacionalmente, mostrar cómo funciona nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral, cómo ese reconocimiento de esos resultados, independientemente si me favorecen, si me gustan, si no me gustan, cómo ese reconocimiento también nos fortalece democráticamente a nosotros los colombianos. Creo que el reconocimiento de resultados en cualquier proceso electoral en una democracia sí es un momento muy importante en términos de dar por cerrada y aceptada una contienda electoral. Y por eso es tan importante, digamos, en el inmediato plazo que eso suceda, pero es casi que el punto de partida de un nuevo ciclo político, de gestión pública, que va a ser muy importante. Yo creo que eso marca de alguna manera lo que viene para el país, ¿no? El 22 de junio igual el país se va a tener que levantar, la gente va a ir a trabajar, quienes estén estudiando irán a estudiar, la vida tiene que continuar, y ese punto de partida lo que hace es darnos una estabilidad para que luego entremos a un proceso fundamental. ¿Cuál es el proceso fundamental? Que el resultado que salió de las urnas se traduzca en una visión de gestión pública, en una visión de política pública, una visión de Estado que al final debe responder pues, a esas preferencias ciudadanas, pero sobre la base de las garantías de unos derechos humanos, de unos derechos civiles, de unos derechos políticos, y la vida tiene que continuar. Claro, hay unas tareas pendientes grandes en la democracia, pero tenemos que pasar el ciclo electoral con confianza, con resultados creíbles, con reconocimiento, al momento de entrar a seguir resolviendo las necesidades apremiantes que tiene el país en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, de cierre de brechas de inequidad, de transparencia, lucha contra la corrupción, en fin. Ojalá pues que muy rápidamente entremos a esa conversación aceptando resultados, por supuesto reconociendo que hay unos sistemas de frenos y contrapesos que van a seguir funcionando independientemente de qué gobierno pues venga a partir del próximo 7 de agosto. Sí, es precisamente eso, toda una estructura y seguir abriendo puertas para cerrar esas dudas frente al sistema electoral, y aquí la MOE cumple un papel también muy importante, Alejandro, frente a ese reconocimiento. Ustedes han hecho vigilancia de todos los procesos electorales, obviamente de los que se han dado este 2026. ¿Cuál es ese llamado precisamente a reconocer los resultados independientemente de los que favorezcan o no a un sector
sector, a otro, y llamar también a esa madurez democrática de que si no me gusta el resultado no lo reconozco. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes y cuál es el llamado? Bien, pues de pronto resaltar el rol de la MOE. La misión de observación electoral tiene como propósito, y en una jornada electoral precisamente pone a disposición una serie de ciudadanos que se ponen la camiseta, sus ojos, sus oídos, todo su ser al servicio de la democracia. Y pueden tener la plena confianza de que si la misión de observación electoral observar algún tipo de irregularidad que sea en términos de fraude, nosotros se lo diríamos a toda la opinión pública, porque precisamente ese es nuestro rol. Mirar, porque ¿qué es la democracia? Unas reglas de juego. ¿Para qué? Para acceder al poder. ¿Qué es lo que miramos a través de la observación en todo nuestro ejercicio? Que las reglas de juego se cumplan por todos los actores. Que pueden haber reglas débiles. Miremos cómo se mejoran, que son los procesos posteriores de reforma política. Bien interesantes. Sí, que hay debilidades, lógico, hay muchas debilidades. Pero en las reglas de juego que tenemos actuales, creemos que las reglas dan para precisamente unos resultados de confianza. Por ello que le decimos a la ciudadanía, tenga confianza en cómo se desarrollan esas reglas, en las reglas establecidas, en las instituciones que a la final son árbitros, ¿cierto? O colaboradores. Por ejemplo, la registradora, ¿qué es? Un colaborador, ni siquiera es árbitro, es un colaborador para desarrollar el certamen, porque es toda la organización logística. ¿Quién termina siendo de pronto árbitro? El Consejo Nacional Electoral, que es el que dirime los conflictos o los diferentes niveles de escrutinios, que el mismo jurado de votación, que es donde principia todo, es la primera autoridad. De hecho, los ciudadanos el día de las elecciones son autoridades públicas, los jurados de votación. Ese es el primer actor tan importante y es la cadena de valor de todo esto. Entonces, es la confianza de pronto en cada uno de estos actores, ¿sí? Organizaciones como Transparencia, en todo el seguimiento que hace, en los diferentes estamentos, la Procuraduría, que ya se mencionó, la Defensoría del Pueblo, lo que tiene que ver hasta con los mismos pronunciamientos del Congreso de la República, o sea, todos los mismos jueces de la República, todas las ramas del poder. Miren cómo en este certamen se ha visto cómo todos actúan alrededor de precisamente este fenómeno de lo político. De hecho, la selección y la organización de un proceso electoral es lo que conlleva mayor articulación interinstitucional, mayor respaldo interinstitucional. Entonces, confiemos en ello. Es lo que nos permite, como se señalaba, pues llegar a un nuevo gobierno, confianza en esos resultados, y esperamos que ese nuevo gobernante pues gobierne para todos. A pesar de las diferencias, la polarización, la idea es que toda la ciudadanía tenga un bienestar general. Y tenemos unas luchas grandes, de pronto saliendo un poquito, y resaltamos, o sea, hay que acabar con ese tema de la corrupción, ni en sus justas proporciones, ni poquito, ni mucho. Hay que acabar con eso, gente más transparente. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Pero la actuación empieza con la transparencia del mismo ciudadano. Y volvamos al tema que tú planteaste al inicio. El ciudadano tiene que ser un ejemplo. Entonces, si yo veo una desinformación, ¿por qué voy a propagar esa desinformación? ¿Por qué colaboro en ello? ¿Sí? Eso es un mal actuar en términos de principios democráticos. Y ahí para arriba, ¿sí? Si yo veo un candidato que está tratando mal al otro, pues venga, no candidato, yo no quiero eso. Como rechazar ese tipo de violencias, porque también es eso. Nuestra sociedad debe escalar eso. Entonces, pues bueno, eso es como el escenario que nos trae y nos permite reflexionar. Finalmente también ese trabajo del ciudadano a reconocer también y que sea desde la misma ciudadanía respaldar ese reconocimiento de los resultados. Sí, es que está todo para confiar. O sea, ¿qué sacaría? El que desconfía, pues tiene las vías legales para precisamente plantear su cuestionamiento. Y ahí están las vías legales. La recomendación, nunca acudir a las vías de hecho. Creo que la peor forma de solucionar una controversia son las vías de hecho. Por eso es que terminan los dramas familiares, por eso es que terminan las enemistades, por eso es que terminan tantas violencias tanto que en este país vivimos. Pero si canalizamos todo a través de un buen canal, diálogo, respeto, creo que es la mejor forma de poder solucionar cualquier controversia y aprender y de entender bien en qué estamos. Sí, Alejandro. Sí, precisamente esa palabra que hemos usado y que ha sido protagonista en esta conversación, la confianza, un voto de confianza a nuestra democracia, y por eso quiero darle las gracias a Alejandro, Andrés, por acompañarnos en esta conversación.